Entonces voy a comenzar. A este texto lo titulé Sadismo y sodomía, instrumentos de una lucha sexual y política. Entonces empiezo con un pequeño texto y es así. Los tallos todavía sin flor ardían en un segundo y sus llantos se sostenían uno al otro para mantenerse flotando en el cielo alto. Los vientres de Mitra que hicieron sufrir en su interior a tantos soportando infernales calores no soportaron estar dentro del infierno del pueblo romano. Se fundieron con las madres, padres, hijos y hermanos de sus víctimas de antaño. De todos los caminos ninguno quería llevar a Roma, y todos al contrario escapaban de su humareda abrumadora. Los lacayos corrían por encima de los cuerpos incinerados de los amos, los cortesanos, los senadores y magistrados. Los dioses de oro se vieron también destronados y en el suelo derretidos, y los ojos del pueblo descreídos cayeron en desesperación, sin igual, durante 7 noches infames y 7 desoladores días en la más gloriosa de las tierras. Y desde su palacio miraba el poeta que escribió con tinta roja y pincel de carbón este paisaje de ensueño. Larga vida al tirano Nerón. Entonces, pues este fue como un pequeño texto que escribí tratando de concretar, entre comillas, la historia o la supuesta historia que nos han contado del famoso emperador Nerón, ¿cierto? Y a lo que procedo es a tratar de dibujar un poco cómo este tema del sadismo, al que yo contemplo desde 3 perspectivas, voy a ir como comentándolas una por una, y la primera es una lucha por mantener el poder, ¿cierto? Por mantener un poder que pues o buscamos o se nos dio otorgado y que ya luego de alguna manera tenemos que mantener, como fue el caso de Nerón. Digamos que Nerón era un peladito que no estaba preparado ni destinado a ser emperador de Roma, pero su madre Agrapina, que es una mujer pues muy ambiciosa, lo que hace es que seduce al emperador Claudio y lo convence de que adopte este peladito y lo convierta en emperador. Pero ellos venían de una familia, de otro personaje pues de la historia muy particular, que era Calígula, ¿cierto? Que yo creo que si hay nombres que nos resuenan de la historia de Roma son Nerón y Calígula, ¿cierto? Calígula, que era un personaje también siniestro, megalómano, y que en los últimos de sus días lo que hizo fue obligar a la gente a que lo considerara como un dios. Y para este Calígula, pues el tema de matar, el tema del fratricidio, el tema del incesto eran como prácticas muy comunes. Entonces, bajo ese contexto, bajo el contexto que crece Nerón, y luego, pues su imperio, que realmente dura muy poquito, dura como 12, 13 años, se caracteriza por un quita y ponga y un jale y jale entre la mamá y él, hasta que finalmente la mamá muere. ¿Qué sucede con este tema que me parece muy importante? Entonces, frente al tema del sadismo, como tal, sí, el tipo era considerado un sádico, ¿cierto? Entendiendo a un sádico como un sujeto que, entre comillas, o a grandes rasgos, disfruta, ¿cierto?, del sufrimiento del otro. Ahora, ¿cuál es el placer que encuentra este sujeto en el sufrimiento del otro? Realmente, en el caso de este tipo de sádicos, más allá de ver el sufrimiento del otro, lo que alcanza es un propósito mayor. En este caso, como mencionaba al principio, el propósito del sádico, de este tipo de sádico, que lo vamos a ver, por ejemplo, en tiranos, en dictadores, ¿cierto? En criminales de guerra, es mantener el poder. Eso por una parte. Y por otra parte, la pelea no fue solamente con la mamá, y la historia de Nerón no es toda tan oscura, pues resulta que Nerón también era un amante de las artes. Nerón también era lo que se nombra como un mecenas, es decir, un tipo que no le importaba cuánta plata tenía que gastar para hacer las mejores fiestas y para pagar a los mejores artistas y apoyar a los pintores, a los bailarines y a los músicos. Y eso le generó muchos problemas con las sectas cristianas que estaban emergiendo. ¿Y eso por qué es importante? Porque toda vez que los comportamientos humanos se convierten en un acto culposo, pecaminoso, vamos a ver que está relacionada la cultura occidental ya cristianizada, ¿cierto? Entonces, hay uno de los capítulos en la historia de Nerón que es que cuando ese incendio que le atribuyen a él también, él luego va y lo descarga sobre los cristianos para mandarlos a quemar, a perseguir, a picar, de todo eso. Pues hace una masacre tremenda. Pero resulta que los que cuentan estas historias son 2 como historiadores. Uno es Aurelio y otro es Víctor, que son como los grandes historiadores de esa época, pero eran haga de cuenta el cubo, o sea, eran como el cubo de ese momento de Roma, y todo lo exageraban y todo lo ponían más violento, eran como la prensa amarillista.
¿cierto? Entonces ahí es cuando los historiadores empiezan a cuestionarse de qué tanto de esta historia de Nerón era real. Entonces, para concretar como esta primera parte, ¿sí? De la primera figura del sádico, yo considero que este personaje es sádico porque alcanzaba su objetivo, que no era necesariamente el placer, porque el placer lo encontraba justamente a través de de lo erótico, a través de las artes, ¿cierto? A través del disfrute de las comidas, de manera muy hedonista también, pero este sadismo no estaba enfocado netamente en alcanzar placer, pero sí un objetivo que era mantener el poder que le permitía estar, digamos, con las herramientas suficientes para tener esos otros placeres. Entonces me parece importante reconocerlo así, porque la pregunta que me queda es, y la primera pregunta que quisiera compartir es, si el sádico realmente lo que está buscando es complacerse con el sufrimiento del otro, o lo que está buscando es poder mantener un lugar, ¿cierto? Y que ese lugar le cuesta hacer sufrir al otro, pero que le mantiene ciertas ventajas. Voy a remitirme, por ejemplo, aparte de lo que acabo de mencionar de Nerón, a una relación social. Entonces yo, por ejemplo, soy jefe de una empresa, ¿ya? Soy jefe de una empresa y tengo un compañero que está, digamos, al mismo nivel que yo, digamos que tenemos cargos directivos. Entonces yo me encuentro con que si yo someto a este personaje, con que si lo humillo, si lo hago sentir por debajo de mí, yo voy a tener, digamos, el poder de tomar decisiones que pueden ser importantes sobre un proyecto, por ejemplo, o que pueden ser simples, como que yo lo voy a cargar con mi trabajo, yo voy a descansar este día y me puedo ir a tomar una cerveza, o me puedo ir a encontrarme con mi pareja, o me puedo ir con mis amigos, ¿cierto? Entonces yo realmente estoy disfrutando de someter al otro, o estoy disfrutando de lo que me permite someter a ese otro. Eso es como el primer punto y como la primera pregunta que quisiera dejar ahí, y pues para darle paso a Pau, pero también para recordarles que la idea es que ustedes nos cuenten por ejemplo, ustedes qué impresiones tienen sobre esto del sadismo, qué se les ocurre, si tienen como algún ejemplo o alguna experiencia o preguntas. Bueno, yo ya vengo pues con la siguiente perspectiva, que es con respecto al masoquismo. Como bien dijo Gabriel, pues yo pienso que estas ambas estructuras derivan pues como desde tiempo atrás, todas subyacen desde varios eventos históricos donde diferentes pues como autores los han venido retomando bajo ejemplos, sobre todo desde la época romana. Incluso hablan mucho de cómo sometíamos pues no solamente a los seres humanos, sino incluso a los animales para el placer pues como de los seres humanos. Y en medio de esos juegos, en esa búsqueda del placer, también no solamente vemos de cómo es el papel del sádico que Gabriel lo acaba de exponer, sino ya del masoquismo, que normalmente pues los hemos venido como a entender como aquella persona que disfruta del sufrimiento o disfruta del dolor. Pero pues hay algo más allá de solamente eso, y que no solamente es desde la parte sexual, que es como lo que normalmente la mayoría se imagina a la hora de mencionar este tema. Bueno, yo decidí pues como comenzar el masoquismo tratando de pensarlo actualmente, cómo podríamos observarlo. Si en esta sociedad actual tal vez es una estructura que es subestimada o tal vez invisibilizada, o cómo es su papel ahora. Entonces, como para dar respuesta a esta pregunta, quisiera como dejar más claro qué es el masoquismo, y pues ir comprendiendo de una manera más amplia como el tema. Yo retomé desde Freud en su texto El problema económico del masoquismo de 1924, donde menciona pues que el concepto del masoquismo es algo muy enigmático. ¿Por qué lo enuncia como enigmático? Porque él decía que para él a veces era un poco inconcebible cómo el aparato psíquico podía llegar en algunos casos buscar el displacer para encontrar la satisfacción o el goce, ¿cierto? Y que además esta búsqueda del placer a través de ese displacer, por decirlo así, tiene una profunda relación pues como con la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte, en su búsqueda de esa inquietud que acarrea la pulsión de vida, busca justamente traer quietud al aparato psíquico por medio de lo inorgánico.
pero en medio de lo que busca la pulsión de muerte, con eso, la libido toma un lugar también para tratar de volver inocua dicha pulsión y volverla hacia afuera en forma de destrucción. Es decir, todo aquello que, digámoslo, nos incomoda, nosotros tratamos de volverla hacia afuera como forma de destrucción. Pero hay un investimiento del aparato muscular que la va desviando hacia el mundo exterior y sin embargo hay una parte de esa agresión, de eso que se desvía al mundo exterior que queda dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa energía? Que con esa tensión, con esa agresión que queda dentro nuestro para que se transforme en masoquismo. Bueno, durante este proceso, pues entre la pulsión de muerte y la libido, va a quedar como esa agresión, esa tensión que no se puede exteriorizar o expulsar, y es bajo esta tensión acumulada que se encuentra el goce antes del sufrimiento, porque obviamente la tensión nos va a generar ese padecimiento, ¿cierto? Este goce ante el padecimiento o ese sufrimiento que Freud también descubre está muy asociado al sentimiento de culpa, es el llamado masoquismo y que no siempre va a tener que ver, como lo mencioné al principio, con el ámbito sexual, como el placer que, por ejemplo, acarrea el dolor en medio del acto, sino que eso también va a influenciar en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, por decir en el caso de la culpa, de cómo van haciendo la culpa, es una respuesta que nosotros tenemos ante el ideal que es impuesto del otro. Por lo general es ese objeto amado que pone en nosotros. Entonces, al ir sintiendo que nosotros no podemos cumplir con ese ideal o que vamos fallando o que también encontramos cosas que dentro de nuestro inconsciente están catalogadas como aspectos desagradables y realizamos estos actos desagradables o nos encontramos con estos aspectos desagradables, inmediatamente vamos a tener esa culpa, lo que nos va a acarrear digámoslo, al autocastigo o al sufrimiento. Y es ahí donde se va a encontrar pues como ese disfrute, ese placer. Ya en cuanto a la sociedad actual, donde como pues mencionamos alguna vez en el camino varios conversatorios, para los que no llegaron a verlos antes, pues hemos hablado de una sociedad donde hemos venido siendo atropellados como por la cultura del consumo, retomando pues lo que nos dice Bauman con el término de que todo es líquido, todo es fácilmente desechable, rápidamente nos deja de ser útil, damos más importancia incluso más a aquello que podemos poseer en cuanto a lo material que a las relaciones personales o las personas. El juego de poder cada vez sigue más en pie en cuanto a la ley, por ejemplo, del más fuerte, ¿cierto? Hay más violencia, hay más guerra, bueno, todo sigue siendo lo mismo que en otros años, pero digámoslo de manera distinta. Y todo nos da un panorama en que este sufrimiento que estas situaciones generan, sobre todo en cierto tipo de personas o de poblaciones más que en otras, es, digámoslo, lo asociamos a veces con un sinónimo de debilidad. Entonces, yo llegué a pensar como en que si el masoquista, en cual encuentra pues el dicho del goce perdón, encuentra el goce en dicho padecer, ¿cierto? En dicho sufrimiento, sería entonces un sinónimo de debilidad, ¿cierto? Tendría entonces aquí las de llevar porque ya es el débil o está en la disposición de ser pisoteado, maltratado, desmeritado para el bien del otro o para un bien mayor. Eh, y que entonces ya él se encuentra delegado y dominado por aquellos que ahora tienen el poder que les delegamos el poder en las sociedades actuales y que probablemente vendría a ser el poder de los sádicos. Entonces, ¿es realmente el masoquismo ese sinónimo de debilidad? ¿O el hecho de disfrutar del padecimiento es una razón para ser subestimado como alguien débil? Hay que tener en cuenta de que hay un goce desde la posición o el papel de víctima que simplemente disfruta del sufrimiento que genera principalmente la culpa, ¿cierto? Y especialmente la culpa moral. En un intento pues como de espiar de dicha culpa, encontramos ese placer. Pero pues ahí ya yo quedaría como con esa pregunta.
realmente podríamos entonces subestimar, digamos, el papel que tiene el masoquista ahora, que eso sí lo quisiera pues como resolver más adelante, pero es aquí como que doy la introducción de la idea que yo quise desarrollar pues como con este término, para ya darle paso a Gabriel. Listo, Pau, pues mira que frente a eso, justamente al punto que yo quisiera llevar todo este como recorrido un poco histórico a través de varios personajes, ¿cierto?, que se han considerado sádicos. Eso que planteas desde el principio de tu intervención con respecto a eso que queda, ¿cierto?, y que luego se convierte pues en el goce, como esa energía psíquica, se convierte en este caso pues de lo que expones en masoquismo. Para a mí lo que me plantea justamente es como una contrapregunta frente a la tuya de si consideramos al masoquista como un sujeto débil, ¿cierto? Porque a mí la noción que me queda, y van a ver si la comparte conmigo o no, después de mirar ciertos personajes, es que el sádico, más que un personaje de poder, es un personaje privilegiado. Entonces me voy a explicar a través de qué se dan como esos privilegios. Por ejemplo, uno de los personajes sádicos más conocidos pues es este Marqués de Sade, ¿no?, que escribió muchísimos libros, entre ellos el más conocido son los 120 días de Sodoma, ¿cierto? También se conoce como Justino, los infortunios de la virtud, y otro muy popular es Juliet o los progresos del vicio. Ya más adelante me tendré en esos. Pero ¿qué sucede con la historia de este tipo? Resulta que Sade realmente pasó gran parte de su vida justamente por escribir este tipo de textos en la cárcel. Y según como los historiadores, prácticamente él no hizo nada de lo que contaba ahí. Sin embargo, la gente que empezó a leerlo, convirtió en una especie de manual para el disfrute, para lo erótico, ¿sí? Entonces, lo interesante con este sujeto es que él era reconocido por ser un hombre libre, ¿sí? Él era un tipo con plata, tenía una herencia, hacía lo que quiera y era reconocido por ser un hombre libre. Entonces, cuando él es metido a la cárcel, tiene otras libertades, ¿cierto? Él puede recibir visitas, puede tener ciertos alimentos, bebidas, puede hacer lujo de escribir y que alguien vaya y lo busque para publicarlo. Entonces, realmente sigue siendo un hombre libre. Y para mí, eso que queda de esa confrontación con la cultura se convierte en como esa energía psíquica se convierte en energía creativa, en un tema de la exploración, que me parece muy brutal. Entonces ya concebir al sadismo, inicialmente lo hice como una manera, como un mecanismo para mantener el poder y otros privilegios detrás, y en este caso lo planteo como otro mecanismo que sirve para que la persona pueda explorar el otro lado que la cultura prohíbe, ¿sí? En este caso, a diferencia, digamos, del masoquista, que supongamos que se somete completamente a la construcción de ideal que le impone lo otro o el otro, ¿cierto? El sádico, a mi parecer, empieza a ser una construcción ideal propia, ¿sí? Y que incluso busca imponerla sobre los demás, pero que ese buscar imponerla, más allá de que sea algo, digamos, voluntario, creo que se da en la medida en que hay otros que siempre están buscando con qué identificarse o a qué pegarse. Entonces, ese es el primer sujeto privilegiado del sadismo. El otro es Gilles de Laval, conocido como Barba Azul. Es un personaje que me parece brutal en cuanto a mirar los privilegios del sádico, porque claro, él fue compañero nada más y nada menos que de Juana de Arco, ¿cierto? En el ejército francés. Lucharon y el man era un mariscal, o sea, era un asesino violento, pero como peleaba a favor del ejército francés, entonces la gente lo respetaba y le daban honores. Y luego heredó una herencia grandísima del abuelito que lo crió porque el man era huérfano y el abuelito resultaba que era un abusador, un maltratador. Entonces el man, toda esta carga que había tenido frente a los abusos del abuelo, la convirtió en energía para ser un guerrero. Y en ese momento el ser sádico era muy bueno para él, ¿sí? Y la gente lo alababa porque era un guerrero pues intrépido y sin piedad. Luego cuando ya el ejército francés empieza a ser traicionado, después de que matan a Juana de Arco, que la matan por el hecho de ser mujer básicamente, ¿cierto? Que era un pecado mortal. Entonces este tipo ya se queda pues en su palacio, y es donde empieza esa historia horrible, que es mucho más sádica y mucho más tremenda que la que muestran los hermanos Grimm, porque él no mataba a muchachas, sino que mataba, violaba, quemaba, cortaba, bueno, hacía con los bebés y con niños
cuantas cosas horridas uno puede alcanzarse a imaginar. Y la sociedad del momento, que era, pues era la sociedad francesa, que estaba en medio ya como volviéndose monárquica, lo respetaba y no decían nada. ¿Cuándo empezaron a denunciarlo? Empezaron a denunciarlo cuando la plata se le empezó a acabar. Cuando la plata se le empezó a acabar a Guy de Laval, entonces ya los que estaban alrededor de él, a manera de extorsión y a manera de humillarlo como personaje público, empezaron a hacer esas denuncias. Y entonces ahí se convirtió en un criminal. Pero miren cómo el haber sido un asesino inicialmente le convirtió en un sujeto respetado, aunque era igual o más sádico que con los bebés, pero entonces estaba apoyando a la cultura. Luego, cuando lo dejan su fuero privado, en su fuero interno, la cultura no se entromete, ni la cultura trata de imponérsele, ni castigarlo, juzgarlo, porque tiene unos privilegios también de clase. Pero cuando pierde esos privilegios de clase, entonces sí pasa a ser juzgado como un sujeto criminal, incluso como un sujeto enfermo. Entonces, esto a mí me deja ese segundo cuestionamiento, y que también lo veo reflejado en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las relaciones políticas, pues que siempre el que tiene más poder tiene el privilegio de dominar al otro. Pero si, por ejemplo, llega y de imponer sus ideas, pero si, por ejemplo, llega una persona sin poder, y que poder se traduce en contactos, en tierra, en plata, bueno, en un montón de cosas, si no tiene nada de eso, cualquier cosa que diga va a ser echada en balde. Y si esa cosa que dice se convierte en un peligro, pues entonces no solamente va a ser echada en balde, sino que van a hacer todo lo posible por acusarlo de loco, de enfermo, de criminal. Mientras que el que tiene poder lo consideran. Entonces ese sería como el segundo punto que quisiera tocar hoy. No sé si alguien, porque creo que hemos tocado ya hemos tocado como 3 puntos amplios. No sé si alguien hasta aquí tenga algún comentario o alguna pregunta frente a las cosas que hemos comentado entre Pau y yo hasta el momento. Nada, avancemos. Bueno, Gabo, yo aprovecho ahí que justamente estabas hablando sobre los privilegios que obtiene el sádico para continuar precisamente con lo que yo decía de cómo vemos a veces al masoquista, ¿cierto? Gabriel bien lo dijo, o sea, muchos sádicos dominaban, tenían ese aspecto como de poder y demás, y digámoslo, pisotean a los otros para obtener lo que desean o su propia satisfacción o su acercamiento a su ideal propio. Entonces, podríamos decir que ellos precisamente se aprovechan de los masoquistas, que son los que prácticamente ceden ese espacio, ceden ese paso, ceden ese dominio ante eso. Aquí pues puedo seguir desarrollando como el cuestionamiento de que yo tenía. Entonces, si son realmente débiles porque precisamente abren ese paso a ser pisoteados, a ser maltratados, a ser dominados. Bueno, hay algo que decía Freud en cuanto al masoquista que, digamos, facilita verlos desde esta perspectiva, y es que muchas veces en el intento de cuando el masoquista siente una gran culpa, ellos tratan pues como de expiar dicha culpa, diciendo pues que ellos deben de sufrir porque deben de ser castigados para encontrar esa expiación y volver a acercarse a ese ideal que han perdido, ¿cierto? Entonces, Freud lo explica desde la neurosis en la relación del yo con el superyo. Ahí es donde el superyo comienza pues como a supervigilar al yo, se vuelve como más estricto, más cruel con él, y ante ese aumento de supervisión por los aspectos desagradables pues que ha encontrado en el sujeto, que han sido ocultos en el inconsciente y que han sido determinados como algo amoral, e incluso denotados como pecado, que más adelante hablaré de este aspecto de por qué justamente pecado, y el único modo de ser reparado es eso, es sufrir, sea por medio de otros o por el autocastigo. Entonces, en cuanto a lo social, yo llego al siguiente análisis. Podemos decir que por el sometimiento ante el daño propio, y en el caso de lo social específicamente hablando, el daño de otros, en mi contexto, ha construido entonces en una parte una sociedad masoquista, que aún persiste e insiste en vivir en un mundo de sufrimiento, con cosas como la hambruna, el dolor, la angustia, el estrés, la tensión que generan diferentes situaciones actuales, como lo mencionaba antes, y que estas situaciones generan entonces
un disfrute colectivo, consciente o inconsciente, que como menciona Freud, como el niño rebelde, nosotros buscamos ser supervisados entonces, buscamos ser sometidos, buscamos ser dominados, castigados, porque disfrutamos de que ese otro, que vendría a ser la sociedad, nos ofrece entonces una impunidad, nos ofrece ese perdón y esa expiación con la promesa con una supuesta promesa de un mejor mañana, ¿cierto? De mejorar las cosas y a través de lo que ellos nos solicitan ser o hacer. Entonces, a partir pues como de esto, también podríamos observar pues como estos casos en lo siguiente. Muchas veces en la búsqueda como de ese ideal social, nosotros buscamos estar lo más cerca posible como a ello. Y lo que hacemos es que atendemos a las demandas de esa sociedad, de ese otro, de lo que desea que seamos. Y eso es algo que lo vemos mucho también en las relaciones de pareja, por ejemplo, para ser un poco más clara. Por decir, están las relaciones de pareja con una persona maltratadora, que a pesar de que hayan diferentes tipos de maltratos, como que a nivel emocional, físico, psicológico, seguimos ahí. Y la pregunta es, ¿por qué se sigue ahí? ¿Qué es lo que se obtiene al estar ahí? Muchas veces es porque hemos impuesto un ideal en el otro que esperamos que en algún momento sea reconocido y sea reparado y pueda ser transformado, y por ello debemos recibir todo este castigo, debemos de recibir todo este tipo de situaciones para así podernos acercar a ese ideal. O en el caso contrario, sentimos que el otro ha puesto un ideal en nosotros, nos ha idealizado de manera tal que somos nosotros quienes debemos como que soportar ese sufrimiento para en algún momento poder ser nuevamente acercados a ese ideal. Y eso pasa incluso mucho con, digamos, la relación madre-hijos también. Cuando la madre pone en los hijos como un ideal demasiado grande en cuanto a lo que quiere que el niño sea o cómo quiere que se desarrolle o demás, es ahí donde también muchas veces surge esa tensión de la que yo mencionaba que queda en nosotros por haber fallado a la madre en no alcanzar ese ideal, y es donde empiezan pues como a aparecer todas esas culpas. También en cuanto a a la sociedad, no se puede dejar también por fuera de que tal vez haya un beneficio en cuanto a este tipo de estructuras, algo más que queremos encontrar ahí. Y que obviamente no podemos pasar por alto de que a pesar de que sea a nivel individual, como le explicaba en cuanto a relaciones interpersonales, como en el caso de las parejas, ¿cierto? Muchas veces esto se traspasa a lo colectivo, y por eso es que empiezo como a mencionar de que tal vez hemos empezado a construir una sociedad masoquista donde ya nosotros no ponemos ese objeto amado, que en el caso como del ejemplo que les daba de la pareja o de la madre, ya es la sociedad. Y es ahí donde al dejarnos dominar por la sociedad empezamos a sufrir por muchos de estos padecimientos para lograr eso que queremos, ese alcance a lo ideal. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. O Gabo. Sí, pues, bueno, sí, igual insistimos en que la gente se anime y participe, como que no tienen que ser anotaciones teóricas, o bueno, puede ser como experiencias o cualquier tipo de comentario. Listo, muy interesante lo que Pau menciona, dice Juliana. Pues de hecho, frente a lo que menciona Pau, hay dos textos que quisiera recomendar para comprender sobre todo este tema del sadismo y del masoquismo en especial, o quienes estén interesados en general como en la idea de lo perverso, ¿cierto? Uno es nuestro lado oscuro de Elizabeth Rodinesco, ahorita lo voy a escribir por acá, y otro es el libro de los santos mártires de John Fox. Sí, en el libro de los santos mártires es muy interesante. Voy a comentar esto rápidamente como para darle como otro aspecto a lo de Pau. Ya prosigo con mi línea, que es el sadismo.
Gao, qué pena. Y también el de Bataille, el de Georges Bataille, el de Breve Historia del Erotismo. También menciona cosas que pueden ser muy buenas junto con lo que habla mucho Elizabeth Romanesco en El lado oscuro. Ese también es muy bueno. Porque habla justamente de toda esa parte histórica y incluso de cómo las sociedades comienzan a ser perversas desde sus inicios. Que incluso eso también lo mencionaré más adelante. Listo, igual voy a comentar eso rápidamente para seguir por mi línea, que es el tema del sadismo. Voy a apuntar los dos por acá y ya apunto uno que me queda faltando. Entonces, en el libro de los Santos Mártires, lo que hace John Fox es contar un poco, pues, como la historia personal, la historia dramática de los personajes que han sido como mártires en la historia cristiana. Y una característica del mártir es algo muy similar a lo que mencionaba Pau, y es que ellos acudían inicialmente al tema de la autoflagelación, al tema de las ablaciones, que son como eran unas cadenitas que se ponían en las piernas, en alguna otra parte del cuerpo, que cada vez que se movían les cortaba o les apretaba muy fuerte. Entonces esas ablaciones generaban unas heridas. Y lo que pasaba con estos mártires era que ellos no se atendían las heridas ni se curaban bajo el argumento de que así como pues Cristo había padecido para cumplir la misión de Dios en la tierra, pues ellos tenían que hacer algo similar. Entonces, eso que menciona Pau, y aquí ya lo conecto con el sadismo, porque miren cómo esos discursos a veces vienen de una figura pues, con la que no podemos ni siquiera interactuar, ¿cierto? O sea, la figura de la iglesia como institución, o la figura de, digamos, hay otras culturas también que hacen autoflagelación y castigo al cuerpo en relación con dioses con los que realmente el diálogo pues no es, digamos, bidireccional, al menos desde una mirada que uno haga, digamos, racional y positivista, porque la relación se vuelve bidireccional en la medida que hay una experiencia espiritual, ¿cierto? Pero desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva, digamos, entre comillas, científica, pues no habría esa comunicación bidireccional. Y ahí es donde el sadismo, y ya vuelvo a mi tema completamente, se convierte en un tema de pensamiento, ¿sí? En un tema de pensamiento y de filosofía, que más allá de estar al servicio, digamos, de la búsqueda del poder, o de estar al servicio de otros, como del privilegio de la clase, se convierte en algo que está al servicio de la construcción de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, de estos textos del Marqués de Sade hay otros menos populares, y voy a recomendar dos, que además es muy bueno porque se encuentran súper fácil en internet. Uno es Juliet y las progresiones del vicio, y en este texto, digamos, de alguna manera Sade empieza a mostrarse como que lo que él tiene en su capacidad a través de los personajes es como Sara. Es toda la exploración de la psique, ¿cierto? Toda la exploración del lado oscuro que tiene el ser humano. Entonces, por ejemplo, hay una escena en la que un personaje está hablando con la protagonista, que es Juliet. Y entonces el texto es más o menos así. Ven mañana a merendar conmigo, me dijo un día. Elizabeth, Madame de Volmar y Sanel estará allí. Seremos 6 en total. Quiero que hagamos cosas inconcebibles. ¿Cómo? Digo yo. Así que te diviertes con todas esas mujeres. Eso lo pregunta Juliet y responde el Marqués. Claro. ¿Y qué acaso crees que me limito a esto? Hay 30 religiosas en esta casa. 22 han pasado por mis manos. Hay 19 novicias. Solo una me es todavía desconocida. Vosotras sois 60 pensionistas. Solamente 3 se me han resistido. Las voy poseyendo a medida que llegan. Y no les doy más que 8 días para pensarlo. Oh, Juliet, mi libertinaje es una epidemia. Tiene que corromper todo lo que me rodea. Y la sociedad tiene una gran suerte en que yo limite a esta dulce manera de hacer el mal. Con mis inclinaciones y mis principios, quizás adoptase otra que sería mucho más fatal para los hombres. Entonces, miren cómo este man, y eso me remite a la primera forma, que es como un mecanismo para alcanzar otros privilegios, otros poderes, porque lo que nos plantea Sade es, si yo no tuviese estas perversiones que se reducen al placer, ¿cierto? Al placer de lo corporal, entonces ¿en qué yo canalizaría todo este impulso destructivo, o en qué canalizaría todo este potencial de exploración del ser humano? Posiblemente lo haría en acciones como las que hizo Gilles de Laval, ¿cierto? Porque a diferencia de Gilles de Laval, de Barba Azul,
el Marqués de Sade no tuvo la ocasión de matar a nadie, ¿cierto? Todo es abocado, hay formas que son un poco dolorosas, pero siempre es en la búsqueda de placer. Y aún así se consideraba sádico, y también se le consideraba sádico a Gilles de Laval, pero él no le generaba placer a nadie, el disfrute era ver sangre y matar y torturar, como lo había hecho en la guerra. Entonces miren que de alguna manera uno de los pensamientos que me parecen a mí fundamentales de Sade es que convierte a la exploración sádica en un tema de disfrute. Y hay otro, pero ese no lo voy a leer porque es muy largo, pero es un texto y que es corto, que se llama Conversación entre un sacerdote y un moribundo. Y entonces aquí lo que le dice el sacerdote cuando el moribundo está, después de haber tenido una vida totalmente hedonista y dedicada al placer, está enfermo y podrido en vida, y está pues confesándose en sus últimos momentos, le dice que no se arrepiente básicamente de nada, porque él no puede comprender la idea de un Dios, en cambio que él vivió su vida comprendiendo a través de su cuerpo, ¿sí? Que la exploración de su cuerpo y la exploración a través del contacto con el otro le permitió tener una vida plena, y no una vida llena de dudas, y no una vida llena de interrogantes e incertidumbres. Entonces miren que este man de Sade realmente tiene como toda una postura filosófica. De hecho, cuando ustedes pues buscan a Sade, él es considerado un filósofo, ¿cierto? Y no un creador de manuales de erotismo sodomita. Y ahí quiero empezar a diferenciar justamente ese comparativo. ¿Por qué? Porque para mí, aunque la palabra sádico esté relacionada con él, me parece que es mucho más pertinente relacionarla con personajes como Nerón, con personajes como Calígula, con personajes como Gilles de Laval, y que lo que viene a hacer este personaje de Sade tiene mucho más que ver con la sodomía, es decir, con otra práctica que también se ha presentado a lo largo pues, de la historia, desde Grecia y desde Roma, y que también ha sido castigada, pero que nunca ha tenido que ver con el sufrimiento. ¿Sí? Todo lo que es sodomía es un poco la exploración de otras formas del placer. ¿Y por qué ha sido castigada? Ha sido castigada en varias culturas porque va en contra del hecho reproductivo, ¿sí? Para el cristianismo, por ejemplo, o para la mayoría de las culturas y religiones abrahámicas, todo lo que no tenga que ver con lo reproductivo, en los términos que lo hablamos hace 15 días, que ya ahorita pues haré un paréntesis sobre eso, lo que no tenga que ver con lo reproductivo es impropio o va en contravía del desarrollo y el progreso del pueblo. O sea, más allá de que sea feo, más allá de que lo castiguen por asuntos moralistas, lo que está detrás de toda la pantalla moralista que es, que cuando usted deja de reproducirse y cuando empieza a explorar otros caminos que no son los que propone la cultura, usted está dejando de reproducir esos patrones sociales y culturales, que es lo que hablábamos hace 15 días, ¿cierto? Que la reproductividad no se reduce solo a la procreación de la especie, sino que cada vez que vos tenés un vínculo, ese vínculo genera reproducción y la reproducción de una suerte de patrones culturales, ¿cierto? Entonces, como bien mencionaba Pau ahorita, cuando ya empezamos a hablar no de sadismo, que sadismo es esta cosa que busca netamente el daño y la destrucción y que de hecho no está relacionada directamente con el placer, y aparece la sodomía, que es todo lo contrario. Algo que mencionaba Pau ahorita es que, por ejemplo, a partir del concepto de sodomía se desarrollan todas las parafilias, ¿cierto? La zoofilia, la pedofilia, la necrofilia, que de alguna manera son cosas que si ustedes se ponen a ver, van en contra del progreso y en teoría de la vida misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la zoofilia, lo más probable es que alguna de las partes resulte siendo afectada, sea el animal, el humano, transmiten enfermedades, y además que no está creando ningún lazo de reproducción cultural o social, ¿cierto? Y que, por ejemplo, todas estas cosas como la masturbación, como el sexo oral, como el sexo anal, la homosexualidad, todas estas cosas fueron consideradas en un momento acciones sodomitas, ¿sí? Y que en algún momento eso se empezó a confundir con el sadismo. Entonces aquí lo que yo planteo es, y pues a modo de como compartir con muchas personas que me han contado que les gusta el tema de lo sádico, y no, o sea, a vos no te gusta lo sádico, pues vos no sos sádico, no sos sádica, a vos te gusta la sodomía, a vos te gusta encontrar el placer, pero si estás teniendo, por ejemplo, vos te conseguís un novio sádico, lo que va a hacer este novio sádico, por ejemplo, es que te va a coger, te va a meter a un sótano y te va a torturar, te va a arrancar las piernas o te va a apuñalar, y pues miremos cuál va a ser tu nivel de disfrute con eso.
que tu novio haga bondage con vos o que tu pareja decida meterte cosas por el ano, ¿cierto? Pues puede que genere un poquito de incomodidad, pero esa incomodidad es goce y luego se traduce en disfrute. Incluso es tan interesante el tema de la sodomía que yo empiezo a ponerla como una contraposición del sadismo, porque convierte cosas sádicas como el bondage, porque el bondage, esto de que te amarren y te cuelguen, nace como una práctica de tortura y lo convierte en una cosa de disfrute, ¿cierto? El tema de los dildos, que nace como un tema de castigo y tortura, que es empalar, ¿cierto? Y dejar cuerpos atravesados por cosas gigantes en la plaza, lo convierte en una cosa del disfrute. Entonces miren cómo la sodomía se va convirtiendo incluso en algo que reduce la expresión sádica. Cuando algo ya se comenta, cuando una práctica sádica se convierte en algo del disfrute, inmediatamente deja de ser sádica. Por algo que discutía con Pau, bueno, no lo acabamos de discutir, lo comentamos, y que lo recuerdo mucho que nos lo explicaban algunas en la universidad, y era, un sádico, si ve que el otro disfruta, no tendría por qué seguir. O sea, el disfrute del sádico no está realmente en el sufrimiento del otro. Porque al ver que, por ejemplo, y lo plantea desde la famosa relación del sádico y el masoquista, es decir, un sádico y un masoquista, la gente cree que funcionarían súper bien, pero realmente no funcionarían tan bien, porque el sádico ve que el otro está disfrutando, está gozando, entonces la relación se rompe, que yo creo que ya Pau pues mencionará un poco más de eso, porque eso se camufla a través de la acción inconsciente, ¿cierto? Es decir, posiblemente sí funcione, mientras que esa dinámica se mantenga en el plano de lo inconsciente. Pero una vez el sádico reconozca que el masoquista está disfrutando de eso y que en el fondo está teniendo una ganancia y está manteniendo un lugar de poder que él cree que tiene, yo apostaría porque esa relación se destruye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo ya no estoy obteniendo los privilegios que creo que estoy obteniendo. Sigamos, o sea, es que a partir de eso que tú mencionas, al fin y al cabo, tanto en el sadismo como en el masoquismo, a la final son, digamos, los puros juegos vinculares. Si ya donde yo estaba me vinculaba porque encontraba el placer, el disfrute, si yo ya no lo estoy encontrando allí, pues yo simplemente establezco otro vínculo donde pueda encontrar ese disfrute, ese placer, o pues otra fuente pues de placer, ¿cierto? Y en cuanto a lo que mencionabas, pues como de la parte sexual del sadismo, con el masoquismo vendría a ser algo muy similar. En sí, a la final, sí, por ejemplo, con tu pareja, tú eres el papel del masoquista, realmente en ese sentido, pues listo, tu disfrute puede ser una nalgada, bueno, recibiste la nalgada, te pudo doler un poquito y ahí encontraste el disfrute. Pero en cuanto al masoquista va un poco más allá, porque como lo mencionaba mucho ya, no solamente se queda en el ámbito sexual, sino que estas estructuras abordan muchos más aspectos, por lo que veníamos hablando de lo que es el sufrimiento, el padecimiento. Yo simplemente no voy a gozar porque estoy recibiendo el dolor a través de ese maltrato, sino que a través de mis relaciones, en otros aspectos más allá de lo sexual, también estoy recibiendo esos sufrimientos, también estoy dispuesto a llevar el papel del humillado, de del pisoteado, que también lo mencionaba pues mucho, por ejemplo, Freud. Y en estos ambos papeles pues se ven mucho reflejados durante toda la historia en la sociedad y, por ejemplo, quería por acá compartirles un pedacito del texto de Rudinesco que justamente Gabriel sugirió, El lado oscuro. Ella habla precisamente de cómo estas cosas que son catalogadas como perversiones, desde incluso sociedades más antiguas, van influenciando. Ella dice que muchas veces se quiere acabar pues como con esa perversión, pero a mi parecer muchas perversiones continúan allí, siguen allí, camufladas, conscientes, inconscientemente, pero hacen parte del mundo. Entonces dice, acabar con la perversión
Tal es en la actualidad la nueva utopía de las sociedades democráticas globalizadas, llamadas posmodernas, borrar el mal, el conflicto, el destino, la desmesura, en provecho de una ideal de gestión tranquila de la vida orgánica. Ahora bien, semejante proyecto no corre el riesgo de que aparezcan en el seno de la sociedad nuevas formas de perversión, nuevos discursos perversos, no se expone, en resumen, a transformar la sociedad en sí en una sociedad perversa. Y bueno, esa es como la dinámica que también he venido tomando pues con el masoquista, como hemos sido transformados, no sociedad perversa en el sentido de la sociedad masoquista. Yo venía comentándoles pues con el ejemplo de las parejas, como se veía eso reflejado también en algunas poblaciones que ya venían a ser un colectivo dentro de la sociedad. Algunas poblaciones, por ejemplo, yo quiero dejar algo claro acá y es que este análisis que voy a tomar a través de este ejemplo puede ser algo muy arriesgado porque podemos encontrar muchas otras vías de explicación que eso lo discutía, por ejemplo, yo mucho con Gabo, que me decía, pues desde la sociología, la biología, la antropología, tú puedes encontrar muchas otras vías, pero quisiera pues como enfocarlo como una posibilidad solamente desde la parte de esta estructura masoquista. Yo diría que algunas poblaciones también encuentran la ganancia en la posición de víctima, y por eso es que comenzamos a crear esa sociedad masoquista. Son otros quienes deciden por ellos, porque ya sea por la comodidad que eso acarrea o el disfrute pues que encuentran al ser sometidos, al ser dominados, eso igual va a generar a la larga una ganancia. ¿Por qué? Porque pueden encontrar un beneficio para acercarse al ideal que mencionábamos o porque pueden acceder a otros tipos de deseos que tienen, sea materialmente o porque simplemente están trasladando las responsabilidades que muchas veces acarrean la culpa a otros para que otros solucionen y eximan esas culpas que están teniendo. Para ser más específica con un ejemplo, tomémoslo por decir con las comunidades más vulnerables o en estado de precariedad, por decir en la ciudad de Medellín, en algunas comunas. Y antes de empezar con eso, a mí me surgía una pregunta, o sea, ¿es realmente culpa de la sociedad, del gobierno, que no hace nada por estas poblaciones o cada una de estas personas como que acarrea con una responsabilidad, como mencionaba, que busca ser expiada de esas culpas, ¿cierto? Que eso lo comenté. O solo es simplemente algo que se han acostumbrado, ¿cierto? Al fin y al cabo yo digo que debe haber un placer inconsciente en esas situaciones precarias porque acarrean ese sufrimiento. Bueno, por decir con estas personas de situación de pobreza, muchas veces y que están en situación de hambruna, de violencia, que eso es día tras día, pues como la misma situación, muchas familias están bajo esa expectativa de entonces, qué más va a dar el gobierno, ¿cierto? Es porque ellos son los que son los responsables de nosotros, son los que deben de salvarnos, son los que deben traer esa solución y nosotros estamos a disposición de, ¿cierto? Y que además de seguir, perdón, y que además, aunque el gobierno traiga esas soluciones, continúan sufriendo. Entonces, ¿es por esa espera, esa expiación o vuelve y juega? Es por esa costumbre. ¿Qué es lo que pasa entonces? Podríamos tomar este aspecto como una de las razones de que continuemos bajo el mismo juego porque seguimos buscando esa fuente de goce que es el padecer. Como decía, pues esto puede ser algo éticamente hablando que no deberíamos de juzgar, pero también se trata de abrirnos como un paso más allá del tenor para tener otras perspectivas de lo que realmente ocurre o podría ocurrir allí. Y de muchas posiciones pues que ya han asumido personas cegadas ante lo que la sociedad demanda o las formas en que actúa, por decir, un grupo político. Entonces lo que comentaba ahorita, antes de haberle dado pues como paso a Gabriel, que a veces transformamos ese objeto de amor ya en la sociedad, ¿cierto? Y es todo un colectivo que el objeto de amor se vuelve la sociedad y esperamos que sean ellos quienes nos eximan o quienes nos den
el castigo para ya llegar al ideal de sociedad soñada, esa sociedad que muchas veces estos grupos políticos nos ofrecen, que es como por decir, a través del discurso que endulzan, que es por decir, bueno, una sociedad feliz, una sociedad justa, una sociedad equitativa, donde vamos a solucionar absolutamente todas las problemáticas que se nos han acontecido. Y es allí donde esta población se vincula, como lo mencionaba el masoquismo a la final, es un juego de vínculos porque esperamos recibir ese castigo y ese perdón para alcanzar tanto nuestro propio ideal como el ideal colectivo. Y ahí es donde yo concluyo lo siguiente, en cuanto a mi pregunta de si actualmente el masoquismo es invisibilizado o subestimado ahora o tratado como el más débil. Yo pienso que hay que tener en cuenta de que esa parte de la población que también es mayoría, que se ha vuelto como una sociedad masoquista, se encuentra camuflada y pasa por desapercibido. O sea, nosotros hemos naturalizado tanto este tipo de estructuras y estas perversiones en medio de la sociedad y ha sido tanto el deseo, por decir desde la iglesia, desde los aspectos democráticos, como lo que les leía en lo que decía Elizabeth Rodinesco, de tratar de eliminar pues como todas estas perversiones que pretendemos que no están cuando en realidad nos acompañan todo el tiempo y no lo notamos en cualquier aspecto que sea más cotidiano. Así que esa es pues como la respuesta a si son invisibilizados o no. Y voy a cerrar con una frase que me gustó mucho de un texto de Bataille también, que se llama Mi Madre, donde él comentaba precisamente esa relación que tenía con ella y que al ser su objeto de amor, como él quería cumplir ante todas las demandas que ella tenía, por más desagradable que fueran, y a pesar de que sentía la culpa de que eso era amoral, de que eso era indebido, de que eso era grotesco y desagradable, lo que ambos hacían y tenía la conciencia de ello, él sentía que precisamente la única que le podía dar ese perdón era su madre, algo así como el juego entre las sociedades que sufren pero siguen creyendo a esos políticos que apoyan. Entonces él dice, llegué a desear que mi madre me golpeara. Pronto pensé en el único remedio para mi sufrimiento. Se trataba de aumentarlo, de abandonarme a él y estaba entonces tan bella que al pensar en esto quería que siempre se burlara de mí, que hiciera de mí lo que leí en un libro pornográfico, un esclavo apaleado, gozoso de los golpes, feliz de su esclavitud. Entonces es una pequeña muestra de cómo el masoquismo busca la tan mencionada expiación y el porqué del disfrute pues en hecho. Debe ser castigado y debe ser esa figura dominante, esa figura que al final más amamos o por la que permitimos ese sometimiento. Puede ser la pareja, la madre o en este caso lo que yo deseo mostrar, la sociedad. Acá cierro esa pregunta y ya pues luego quisiera también desenvolver más este aspecto del masoquismo en el ámbito político, pero pues ya voy a dar paso a Gabriel. No sé si algún comentario, alguna pregunta hasta el momento. Sí, por aquí nos han dejado varias observaciones en el chat. Voy a leerlas un poco en orden. Sara Daniela dice totalmente de acuerdo, sería chévere que nos dijera totalmente de acuerdo con qué. Creo que hay varias ideas ahí importantes, entonces si quiere participar, pues bienvenida. Sí, Jonathan dice la comodidad de delegar su propia responsabilidad. Por ejemplo, eso que dice Jonathan en el momento en que Pau menciona a la población vulnerable como una población que habría que cuestionar si es una población masoquista, ¿cierto? Pau plantea esa posibilidad. Yo pienso mucho en la población habitante de calle y una conversación que tuvimos alguna vez con algunas personas en la Corpo y era ¿cuál es la principal ganancia, por ejemplo, el habitante de calle en someterse al montón de malestares? Porque claro, uno cuando ya empieza a conocerlos ve que hay un montón de historias y muchas formas de llegar a la habitanza de calle, pero también reconoce algunas historias, ¿cierto? En las que ves que hay personas que tienen la posibilidad de salir de ahí, ¿sí? Que
tiene una red de apoyo disponible, que su estado mental y físico es adecuado para retomar, digamos, una vida que se considera, entre comillas, funcional, ¿cierto? Es decir, pueden trabajar y desempeñar unas labores que les den como para vivir lo que consideramos dignamente, y esas personas no quieren, ¿cierto? Sencillamente no quieren. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, lo que dijo una compañera en esa reunión fue, remitió a una película que se llama Por ellos nadie llora, o algo así, y el asunto es ese, que a las personas en situación de calle o a los habitantes de calle, pues casi nadie ve por ellos, pero en esa misma medida nadie les jode la vida, ¿cierto? Nadie les interrumpe, ni nada. Ellos cuando pasan un semáforo y se meten, que tienen que ver todos los carros, tratar de esquivarlos. Ellos pasan como si fueran un espíritu superior entre todos los carros, la gente, ellos entre los propios grupos, claro, tienen un montón de dificultades y hay violencias, pero la mayoría de la sociedad los deja aislados, y ese aislamiento, aunque les genera unos padecimientos, también les genera una libertad, que es una libertad hasta abrumadora. Y ante la pregunta que nos ha venido planteando Pau, para mí la más grande ganancia que tenemos todos, ¿sí? En el mantenernos en un lugar de vulnerabilidad, es el no hacernos responsables de, ¿cierto? El mantener, digamos, nuestro destino o nuestra vida a disposición de otro, para un poco no tener que hacernos responsables, para no tener que asumir las cargas que implica el ser sujetos libres, o ser sujetos que luchan por el poder, ¿cierto? Sí. Que curiosamente, aunque autores como Foucault digan que todo el mundo está en una pelea constante por el poder, pues no sé si se pueda realmente, usted desde el discurso puede hacer lo que quiera, que es un poco lo que hablábamos ayer detrás de bambalinas cuando se acabó el conversatorio sobre arte, que si usted quiere ver problemas donde usted los ponga como idea, los va a ver. Si usted quiere ver opresión capitalista, en cualquier rincón lo va a ver. Si usted quiere ver opresión patriarcal, la va a ver. ¿Sí? Si usted quiere ver racismo, lo va a ver. Donde usted lo quiera poner. Entonces, si uno quiere ubicar el poder en la entrega, en la sumisión al otro y decir, es que se hagan cargo y usted también es tener cierto poder. Sí, pero entonces, ¿de qué nos sirve tornar la discusión hacia que todo hacia que eso se ve reflejado en todas partes, hacia qué vamos a llegar? Y, por ejemplo, ahí atiendo ya la pregunta que nos hace Juliana Rojas, y es si es posible y necesario, que me parece muy importante que haga esa diferencia, si es posible y necesario sacar a las poblaciones de su posición de goce. Pues es que sacarlos de su posición de goce es muy difícil. Ajá, o sea, uno se puede plantear unos mecanismos, ¿cierto? Pero tendrían que ser unos mecanismos políticos, pues muy restrictivos y muy radicales. Y aún así, pues entonces lo sacaría de ese sufrimiento para meterlos a otro, que es, por ejemplo, como el conflicto que tenemos la sociedad, digamos, occidentalizada, y más que occidentalizada, norteamericanizada, con lo que sucede en países como Singapur o como China, con el tema de la disciplina, ¿cierto? Y la vigilancia y el control, que son sociedades que uno ve y tienen ciertas funcionalidades, pero que nosotros reclamamos cosas como la libertad de pensamiento. A mí cuando me dicen, yo, libertad de pensamiento, ¿para qué? O sea, nosotros qué hemos hecho con la libertad de pensamiento de bueno y que valga la pena, ¿cierto? No veo como mayor mérito en tener libertad de pensamiento, pero pues bueno, hay gente que defiende eso. Quería eso como para comentar un poco las anotaciones que había en el chat, y también creo que ahí un poco conecto con lo que me mencionaba Pau en su intervención, y quisiera proseguir justamente con un asunto de la corporalidad, ¿cierto? A partir de algo que ya recién mencioné, y es uno, pues, de los postulados de Foucault, que es el concepto de biopolítica, ¿cierto? Porque todo el tema del sadismo, porque todo el tema de la sodomía, y porque también el masoquismo se han vuelto elementos tabúes en la cultura. Pues lo que nos propone el concepto de biopolítica es que hay un control y que hay una construcción de sociedad dada netamente a través del cuerpo. Y eso podrá sonar muy arcaico, porque en la relación básica que uno se piensa es, claro, si yo tengo una persona al frente mío que es más grande, que tiene otras, digamos, elementos de poder, digamos, más estatus, más dinero, más capacidad de tomar una decisión que yo, si esta persona me dice algo, seguramente yo le haré más caso, ¿cierto? Ahora, si me lo dice alguien que, entre comillas, pues no tiene ningún, no es un don nadie, no tiene ningún cargo, es más chiquito y más enclenque que yo, pues
vamos a ver qué tanto le corro. O sea, nosotros somos seres realmente muy primitivos. Ahora, si dijéramos que hay personas que logran salir de esas lógicas y esas dinámicas, vamos a ver hasta qué punto, porque entonces, por ejemplo, el poder no se traduce en esos términos pues animalescos del tamaño y quién grita más duro. Sí, a veces quien grita más duro es quien tiene más plata o quien tiene más contactos, y entonces ese sujeto enclenque y más pequeño que yo, pues puede que me resulte lo suficientemente imponente como para que yo inmediatamente ante su llamado acate la orden y la ejecute. ¿Cierto? Esto es indiscutible, al menos para mí. ¿Por qué? Porque la gente que ha participado en los espacios y con quien he hablado en otras circunstancias sabe que me paro mucho desde la idea de que somos un montón de objetos, ¿sí? Y como decíamos bien la semana pasada, incluso nuestro cuerpo es un objeto o un sistema compuesto de otro montón de objetos que van interactuando unos con otros. Entonces, en esa medida, cada que nos paramos frente a otro, por ejemplo, yo ahorita pues veo a Pau en la pantalla, yo estoy frente a ella como un objeto, estamos atravesados por otros elementos que son nuestros monitores, nuestras cámaras, etcétera, y tenemos una orientación, ¿cierto? Que esa orientación, vamos a ir poniendo por aquí como las referencias, hay una autora que ha trabajado mucho últimamente, es Sara Ahmed, y ahorita pues miro el título del texto porque es alto, pero en general la autora habla mucho de todo el tema de la afectividad, de algo que se llama como el giro afectivo. Entonces la orientación es como en términos brujulares, simplemente la forma en la que yo me ubico frente a otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿todo esto para qué? Todo esto para decir que a través de la liberación de los cuerpos a partir de las luchas que se han dado, por ejemplo, a través de las acciones feministas, de todas las luchas de género, las luchas que se han dado a partir de grupos étnicos, ¿cierto? Y de grupos culturales, lo que nos han permitido es que nuestros cuerpos empiezan a ser trazados, empiezan a ser imaginados de otras maneras. ¿Qué sucede? Hay unos pilares de la cultura, ¿cierto?, de nuestra especie, que son la idea de hombre y la idea de mujer. Toda vez que esas ideas se mueven, hay un gran como temblor en toda nuestra cultura. Ese temblor genera unas grietas y a partir de esas grietas que genera el movimiento de esos grandes pilares, nosotros empezamos a encontrar otras orientaciones. Entonces, por ejemplo, ante esa orientación de lo no reproductivo que había y que todavía hay, pero que había en mayor medida, póngale ustedes, hace todavía 20, 30, 40 años, 50 años, de lo no reproductivo como algo pecaminoso, como algo obsceno, ya cambia. Yo ya no me paro frente a la idea de que me metan un dildo, o frente a la idea de que me abofeteen, o frente a la idea de escupir en la cara del otro, de la otra, como algo obsceno. Y me remito mucho a lo sexual, porque para mí tiene que ver totalmente lo sexual y lo corporal en un despliegue luego hacia lo social, hacia lo colectivo. Entonces, cuando esas orientaciones cambian, ¿qué empieza a suceder? Empieza a suceder, y para mí es uno de los elementos más importantes, y es que por allá, después de las grandes luchas que se dieron a mediados de los 80s, las luchas de género tomaron toda su fuerza a mediados de los 80s, pues surge algo que son como las sexualidades expandidas, y surge otra cosa que es más reciente, que es el consentimiento. Entonces miren cómo cuando nos paramos distinto frente a los hechos corporales no reproductivos, que son todo lo que, ya como lo mencionaba ahorita, la sodomía va desde la masturbación hasta que en la sodomía cabe todo lo que no se reproduce. Lo que ustedes se imaginen que es sexual y erótico y no reproductivo, en teoría se considera sodomía, ¿cierto? Entonces, una vez todo eso deja de ser obsceno, empezamos, y a través del consentimiento, a poner límites. Empezamos a explorar, pero de manera consensuada. Y la sodomía, a diferencia de lo sádico, es algo privado. O sea, fíjense ustedes cómo la sodomía, incluso desde cómo opera el pudor y cómo opera la vergüenza en cada sujeto, se mantiene en el fuero privado. Pero se convierte, por ejemplo, en un retorno a lo sádico una vez que trata de imponerse en el lugar público. Bueno, quisiera como parar ahí antes de llegar como a unas conclusiones, porque creo que la idea es bastante amplia. Quisiera como, no sé si es necesario recapitularla un poco, pues igual lo voy a hacer. Básicamente toda esta retahíla que acabo de echar apunta a que concibamos el sadismo y
y la sodomía como dos instancias separadas, ¿cierto? Estando el sadismo remitido a una lucha, sobre todo de frente a la cultura, y que por tanto tiene que tener un carácter público, ¿cierto? Es decir, el sádico en su búsqueda de poder, el sádico en su búsqueda de exploración, que fueron los dos elementos que mencioné al principio, lo que va a hacer siempre es irse en una lucha contra la cultura. En cambio, el sodomita lo que va a hacer es convertirse, por una parte, en un elemento que protege como el fuero privado del sujeto sodomita, y por otra parte, como en un anclaje, digamos, de diálogo y pacificador entre esa lucha por el poder del individuo sádico y lo que impone la cultura. ¿Sí? Porque la sodomía no nos va a mostrar el sufrimiento del otro, sino el placer. Y el sujeto, tanto individual como colectivo, pues va a defender más la idea de placer, porque es más fácil de defenderla que la idea de la lucha de poderes que nos propone el sadismo, que es como mucho más atravesada y mucho más violenta. Bueno, Gabo, ahí en esa parte que tú decías de, por ejemplo, cómo te detenías un poco en lo sexual y en lo corporal, porque al fin y al cabo tenían que ver tan mucho en cuanto a cómo se iban permeando y la influencia que tienen en lo social, ¿cierto? Y en lo cultural. Me parece completamente acertado, y yo por acá quiero compartirles una lectura con respecto a eso, que también es de una conclusión a la que lleva Elizabeth Ionesco con respecto a estas llamadas perversiones. Ella menciona que la perversión, cualquier tipo pues, de perversión, específicamente ya aquí lo hablamos desde el sadismo y el masoquismo, constituye pues como un fenómeno sexual, y que también es un fenómeno político, un fenómeno social, un fenómeno psíquico, transhistórico, estructural, y que está presente en todas las sociedades humanas. Y es cierto, o sea, eso permea absolutamente todo, porque incluso tiene una gran influencia en la parte del comportamiento, que era incluso precisamente lo que pues yo venía hablando y comparando de cómo hay veces, incluso a nivel colectivo, cómo nos vamos comportando, cómo también esos papeles se van cambiando, cómo ese encuentro en el goce, desde el sadismo y desde el masoquismo, como también influencia en la manera en que yo me muevo en lo social, cómo pasa de lo subjetivo a lo colectivo, ¿cierto? Esto realmente pues tiene un gran carácter y una gran influencia pues como en eso. Y acá yo es donde quisiera continuar con respecto a la posición del masoquista pues en el ámbito político. También quisiera retomar nuevamente lo que nos decía Freud en su texto pues de la economía del masoquismo, que ahorita también lo escribiré por si quieren pues como ojearlo. Él nos menciona también pues como algunas consecuencias que son derivadas de esa tensión que alojamos en nuestro interior cuando no logramos exteriorizarla, ¿cierto? Por medio de la pulsión de muerte. Y estas consecuencias, entre ellas está que el sujeto puede llegar a sentirse devorado de manera tormentosa, se siente maltratado, se siente gozado pasivamente, humillado y dominado. Pero al fin y al cabo no se vuelve tanto como consecuencia, ¿cierto? Porque de todas maneras ahí es donde el masoquista encuentra el disfrute. Y además, como bien sabemos, en épocas anteriores, aquí vamos a comenzar a ver pues como una mejor explicación con respecto a lo de la culpa, cómo es este aspecto de la culpa en el masoquismo. Sabemos pues que la iglesia antes ejercía un poder innegable, todavía está, pero ya en un momento llegó a eso, donde la pelea pues entre lo que era ético y lo que no era ético estaba siempre delimitado a lo que la iglesia dictaminara, ¿cierto? Porque según ellos Dios lo concebía como pecado, y es por ello que esos actos pecaminosos que se cometían debían ser castigados para reivindicarse ante nuestro Señor, ¿cierto? Y que lograse perdonar dichos pecados. Aquí Freud incluso también menciona esto cuando habla sobre la culpa religiosa,
de que hay un pecado al gran poder y la influencia de la religión en cuanto a los comportamientos, ¿cierto? Lo que veías de siempre mantener en el inconsciente, porque eso era lo desagradable y nunca lo podías exteriorizar. O entonces tendrías que buscar una manera de reivindicarte y volver a ocupar ese lugar del ideal, de ese ser puro. Eh, bueno, es allí entonces donde se genera ese sentimiento pues de culpa que caracteriza completamente esa estructura masoquista. Y aquí Freud nombra como esa destrucción que se reversa de la pulsión de muerte que no va hacia afuera, sino hacia adentro. Y hace que aumente la supervisión del yo, que yo ya después se los había mencionado, porque algo ha sido denotado como pecado y debe de repararse. Esto ya pasó pues a ser algo cultural, que también se los contaba, que la mayoría pues de las familias que acogen mucho estas creencias religiosas lo hacían tan parte de sí que se van transmitiendo pues como de generaciones por generaciones y es donde esta estructura masoquista se va expandiendo. En varios estudios con respecto a esta estructura, incluso Freud lo mencionaba, que más o menos se empieza a desarrollar entre los 2 a los 3 años de edad. Entonces podríamos decir que desde lo subjetivo, por la parte de la crianza, y por esta influencia que tuvo la iglesia en muchas sociedades, muchas culturas y que sigue en pie, es ahí donde está como la semillita en cada una de esas personas para crear esa sociedad masoquista. Entonces, bueno, como les decía, es claro pues que hoy en día la iglesia no ha perdido del todo su poder, podríamos decir que lo ha perdido un poco, no es tan grande como lo era antes, pero sigue fuertemente en pie, ¿cierto? En algunos países se mantiene demasiado arraigada en su cultura y es una parte importante no solo del sistema de creencias y de crianza, como les decía, sino que incluso también ya se le ha delegado una gran influencia de decisión en cuanto a otros sistemas de poder, como lo es el sistema político o el sistema de los gobiernos, e incluso pues desde el ámbito educativo, pero pues vamos para la parte del ámbito pues político y de los gobiernos. Ellos ya se vuelven pues como un aspecto crucial y que lo vemos mucho por decir en el ámbito colombiano, donde la iglesia todavía sigue influenciando mucho en qué presidente se debe de escoger, por ejemplo, ¿cierto? Y el sistema político, fuertemente influenciado por la demanda religiosa, empieza a generar como una especie de sectas, como lo hacía también la iglesia. Son unos adoradores, unos fieles seguidores, como en la religión, que creen ciegamente en lo que este partido político al que se han unido les pretende proveer, ¿cierto? Y así alcanzar el ideal social que se desea, pero para alcanzar ese ideal deben ser aceptados ciertos padecimientos que esto deviene, porque al fin y al cabo pues es el único modo en que lo van a poder lograr. ¿Y qué son estas cosas que podrían suceder? Es que muchas veces son sociedades que pueden pasar por humillaciones, degradaciones, como son los problemas con la violencia, como son las problemáticas de despojación de tierras, asesinatos, muchas cosas pues que siguen siendo degradantes para el ser y que a veces tienen origen en las disputas que se tengan con estos partidos políticos y a nivel del gobierno y demás. Y sin embargo seguimos allí, seguimos apoyándolos porque podríamos decir que los hemos reemplazado y es en ellos donde está o ese perdón, o está ese acercamiento al ideal, o está esa fuente de goce porque encuentro ese sufrimiento y fácilmente lo puedo reemplazar. Creo que aquí podemos empezar a entender por qué Freud hablaba mucho de que este concepto es muy enigmático, y lo es, porque decimos, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos seguir concibiendo eso como un disfrute y ahora cómo lo podemos seguir concibiendo como algo colectivo? Bueno, y es que Freud también nos decía en ese texto que él concebía esta estructura como una superestructura, precisamente porque estaba todo el tiempo por fuera de y tratando de recrearse y de reivindicarse, diríamos que se mantiene en un círculo vicioso, busca siempre
inconscientemente reemplazar esa fuente de sufrimiento, de padecimiento, para seguir encontrando el placer, la satisfacción. Y fácilmente, entonces, si yo gozaba con este sufrimiento, pero este sufrimiento se acabó, voy a encontrar otro para seguir pues como en ese mismo juego. Es lo mismo que les comentaba ahorita con el ejemplo, por decir, de las relaciones de pareja, ¿cierto? Que sabemos que sigue y sigue y sigue el maltrato y que bueno, este ya no me pega, ya no me habla feo, ya no me insulta, ya no me humilla, eh, ya no abusa de mí en los momentos en que yo no lo deseo, pero continúa allí porque pues por lo menos ya está haciendo otra cosa mejor y ya estoy sufriendo es porque no tengo plata. Entonces mi relación de pareja y ese sufrimiento ya no importa porque está un poco más calmado, pero entonces ¿dónde más voy a encontrar el sufrimiento? Esto en esto otro. Asimismo podríamos decir pues como que comienza a pasar en las sociedades. Ya aquí pues como que voy llegando a la conclusión y es donde ya le quisiera dar paso pues como a Gabriel para cerrar luego esta parte y mirar qué más va pasando ahí como con esa sociedad masoquista, pero para no alargarme tanto más. Entonces cierro esta primera idea explicando de cómo podemos concluirlo. Bueno, pues sabes que por lo que comentas, Pau, y sobre todo con lo que dices casi al final, me surge como esa pregunta, como cuáles son los lugares hacia los que se empieza a dirigir esta energía una vez se rompen ciertas barreras, ¿cierto? ¿Por qué? Justamente en este texto del lado oscuro de Rudinesco, y lo relaciono un poco con otro texto que acabo de escribir ahí, que se llama Economía Libidinal de Jean Lyotard. Lo que nos plantea inicialmente Lyotard es que el sujeto, o sea el sujeto como individuo o el sujeto como colectividad, acepta una serie de malestares y una serie de sufrimientos, sobre todo por sentirse parte de algo más grande que él mismo. ¿Sí? Entonces, ese sentirse parte del mismo, por ejemplo, la mayoría de personas están en contra del sistema capitalista y de los mecanismos industriales, ¿cierto? Pero cada que alguien tiene la posibilidad de ser parte de eso, pues la mayoría de personas lo aceptan porque aunque vaya en contra, y en el fondo todos sabemos que va un poco en contra de nuestra supervivencia y va en contra de nuestra condición humana, lo aceptamos porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, eso viene a parecerse a la construcción del ideal. Este texto que mencioné ahí de Sara Ahmed, recomendadísimo, La política cultural de los sentimientos, y con lo que menciona Pau de la política, porque el primer espacio que hicimos de los domingos, justamente yo hice un ensayo en el que hablaba de la relación entre una población específica y el centro democrático, ¿cierto? ¿Cómo logra una población que no encuentra a la vista elementos identitarios, ¿cierto? O elementos con los que pueda asemejarse a los líderes del movimiento centro democrático, especialmente el uribismo, porque nadie se dice centrodemócrata, todos se dicen uribistas. Y a lo que llegábamos era a que hay como unos asuntos muy de fondo, hay varios asuntos, pero uno que destacó en ese conversatorio era que al unirse a un ideal, ¿cierto? Al ideal, por ejemplo, de la soberanía, y de la soberanía en los términos más arcaicos, que es la soberanía sobre la tierra, aunque ellos no tengan tierra, la tienen desde el ideal, y eso los diferencia de los otros, de esos otros, por ejemplo, grupos armados, que además de que no son ellos, son diferentes a ellos. Y puede sonar como una tontería, pero lo que nos propone Sara Ahmed desde el giro afectivo es, yo cuando me encuentro frente a otra persona, tengo varias posibilidades. Una de ellas es, por ejemplo, que tenga afinidad. Otra es que simplemente yo la haga pasar de largo y esa persona pues es diferente a mí, pero no me resulta extraña. Pero hay otro tipo de personas a las que yo veo y me resulta extraña por su aspecto. Y eso es un elemento diferenciador. ¿Cuál era la población de la que yo hablaba en ese ensayo? Yo hablaba de una población y eran personas que, por ejemplo, venían desplazadas a causa del conflicto armado colombiano, que vivían en condiciones de pobreza, pobreza extrema, y aún así eran uribistas acérrimos y acérrimas. Entonces, claro, ¿por qué a un líder o a una lideresa social a la que
todo el tiempo está en razón del otro, trabaja por el otro, hace comitivas, genera huertas, bueno, trabaja por la comunidad, que son acciones netamente del cooperativismo socialista. Cuando le decís socialismo se asusta, y cuando está relacionado con las guerrillas se asusta, ¿cierto? Entonces esa identificación y esa búsqueda de un ideal, eso quiero traerlo pues como para un poco, como lo que venía mencionando Pau. Cuando nosotros buscamos un ideal, inmediatamente estamos renunciando a otros e incluso repudiando algunas otras posibilidades de una construcción ideal. Y eso, claro, insisto, eso puede sonar como una obviedad, pero a mí me resulta muy importante, porque eso es como decir, el sujeto que está en disposición de aceptar un montón de castigos y un montón de sufrimientos para identificarse con una construcción ideal, puede que ni siquiera esté asumiendo unas responsabilidades o esté delegándole su existencia al otro. Puede que sencillamente esté huyendo de alguna identificación con otra figura ideal, o con otra figura con la que se pueda proyectar. Sara, bueno, había dos comentarios. Uno de Sara es: yo me refería a cuando Pau hablaba de las poblaciones vulnerables, más que todo, que ellas ya están esperando a que los ayuden, donde ya tienen una postura cómoda y ya tienen cierto goce. Bien, y acaba de comentar, porque aquí en Colombia el único significado posible para el socialismo es ser guerrillero. Pues eso, por ejemplo, justamente tiene que ver con eso. Por ejemplo, estas personas que relacionan el socialismo con el guerrillero, hay como un desconocimiento de qué es el socialismo como fenómeno, ¿cierto? Y como una acción de participación ciudadana y popular, que hay otras formas, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con las armas. Por ejemplo, hace poco, yo estoy siendo parte de un proceso que hasta la semana pasada se llamó Centro de Alimentación Popular, y nos tocó cambiar el nombre porque resulta que hay un grupo armado que se llamó Comando Armado del Pueblo, es decir, tenían las mismas siglas. Y entonces a raíz de eso nos tocó hacer todo un cambio porque nos están identificando con este grupo. Y empezamos a llamarnos Soberanías Alimentarias Populares, que no sé qué tan conveniente sea porque a mí me suena mucho más guerrerista, pero al menos no está identificado con ningún grupo armado. Entonces digamos que Soberanías Alimentarias Populares, tenemos todo un discurso marxista, ¿cierto? Tenemos todo un discurso desde lo socialista, pero no hay en ningún caso un acercamiento o una identificación con actos violentos. De hecho, hay un repudio y un rechazo total de las acciones violentas. Entonces, también depende, justamente en estos términos que propone Sara Ahmed, de la orientación que tengamos frente a ciertos objetos o ciertas ideas. Entonces, listo, esto, y retomo, y la pregunta que le hacía a Pau frente al masoquismo, yo también me la planteaba mientras que investigaba un poco frente al sadismo, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando a partir de un mecanismo que es la sodomía, al menos yo lo planteo aquí a la sodomía como un mecanismo de reducción de la necesidad de lo sádico? ¿Será que sí se reduce la necesidad de lo sádico? ¿O hacia dónde se traduce? Porque, por ejemplo, en el texto de Rudinesco, lo que ella plantea con la perversión es que empieza a transformarse en cosas casi invisibles. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que teníamos guía, ¿cierto?, es si estas estructuras son invisibilizadas por la sociedad. En el caso del sadismo, por pasar al plano de la perversión, pero lo que sucede con la perversión es que empieza a trasladarse, por ejemplo, a la institución, ¿sí?, a la vigilancia. Rudinesco da un ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, los exámenes, las estadísticas, todas esas herramientas de medición, en algún momento lo que hacen es pervertir a la sociedad. En la medida en que yo ya no me interesa tanto mi resultado, incluso hay una anulación de la ética en el fuero interno, pero debo mostrar los resultados que se me piden. Porque en esa ética de la institución lo que importa es que llenes bien los formatos, que tengas los papelitos al día, más allá de lo que estás haciendo con la comunidad o con la gente con la que estés trabajando. Entonces, esa es una forma. La otra forma es, hay una antes lo perverso era muy claro, o sea, había unos poderes muy claros en la cultura, y entonces, por ejemplo, lo perverso o lo bueno, lo malo era esto, y para de contar. Pero una vez, pues ya somos una sociedad que tenemos un montón de disposiciones virtuales, que tenemos muchos, digamos, focos de poder dispersos
a largo y ancho del globo, lo que empezamos a ver es que la pugna por qué es lo bueno y qué es lo malo es casi imposible. Y que eso siempre ha estado, pero que ahora se comunica. Es decir, yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, los debates, y bueno, y todavía en la universidad pasaba, los debates eran como, pero es que lo que es bueno acá puede ser malo no sé dónde. Pero es que lo que es malo en África, aquí, bueno, esas discusiones que son muy, muy comunes y que dan cuenta de eso, de que nosotros en este momento no tenemos la capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y que como he dicho reiteradamente en varios espacios, lo bueno o lo malo es sencillamente, es bueno cuando está, digamos, en sintonía con los propósitos del grupo, de un grupo que mira la situación, o es malo cuando va en contravía de los propósitos de esa persona o de ese grupo que está mirando a lo que cataloga de bueno o lo que cataloga de malo. Entonces, a mí, esa es la pregunta que quisiera también dejarles y que a mí me quedó abierta, ¿cierto? ¿Será posible, primero, imaginarnos una sociedad sin límites? Lo que vemos es que cuando hablamos de una sociedad sin límites, se crean límites pequeños por todas partes. Eso que nombran como una sociedad líquida, para mí se parece mucho más a lo que hace poco este man Wolfram propuso como un universo lleno de vectores, ¿cierto? Que son un montón de punticos, que son tantos, tantos, tantos punticos, que nos parece que todo fluye, pero en el fondo no dejan de ser punticos. Yo lo veo más o menos así. O sea, como que lo que decía ahorita, de que se rompen esos grandes pilares de la cultura y dejan grietas, lo mismo veo con los límites. Cada vez que un límite en teoría se rompe, lo que hace es que salen como, es como la hidra, que le cortan una cabeza y salen otro montón de cabezas, y empiezan a hacer límites menos perceptibles, ¿cierto? Más pequeñitos. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué creen que pasa con eso? ¿Ustedes creen que si, por ejemplo, frente a la pregunta que decía Juliana hace un rato de si es posible y necesario eliminar ese goce, si eso se lograra, ¿qué pasaría con esa energía psíquica? Si logramos imaginarnos una sociedad sin límites o una sociedad con los límites tan pequeños y tan puntuales que no los percibamos casi, ¿ustedes creen que habría como una hiperbolización del sadismo y el masoquismo, o que al final sí, digamos, alcanzaríamos una pues satisfacción de una necesidad primordial en el ser humano? ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué entraría a ocupar ese lugar? Yo creo que esa sería una pregunta que a mí me queda de este conversatorio como fundamental. Bueno, Gabo, por ejemplo, con eso, con lo que decías con respecto a lo de los partidos políticos, con lo del centro democrático y demás, es donde yo me basé mucho para también llegar a la conclusión de qué pasa entonces con estas estructuras, sobre todo en el ámbito político, en el caso del masoquismo, ¿cierto? En la búsqueda del ideal social. Digamos que en muchos casos el pueblo ya pone también pues como su idealiza estos partidos, ¿cierto? Por lo que ellos han ofrecido tanto en sus publicidades o discursos, ¿cierto? Y al pesar de los múltiples fallos que de estos, de seguir llevando injusticias, de dar más importancia muchas veces a los más ricos, ¿cierto? Como decimos por ahí, siendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿cierto? Continuar usando la violencia como una excusa para combatirla con más violencia, cuando en realidad pues no es así. No es necesario, o incluso continuar robando, ¿cierto? En sus caras al pueblo, porque muchas veces piden al pueblo de que esto se va a hacer, de que donen para beneficiar a otros que lo necesitan más, o simplemente toman un monto y dicen que se lo van a dar a alguien que lo necesita más, cuando en realidad lo están robando, ¿cierto? Y el pueblo aún así continúa apoyándolos, como pasa muchas veces con este tipo de grupos, con el centro democrático, el ejemplo que tú das de la señora y muchas cosas, que son personas que saben que están pasando por estas situaciones, y muchas veces la realidad está en que ha sido a raíz de lo que este grupo político ha ofrecido, y continúan allí. Entonces, bajo lo que les comentaba del masoquista, de que siempre desea como recrearse en lo que ha perdido, digamos lo que la sociedad masoquista desea otra vez recrearse en ese ideal que se ha perdido, ese objeto perdido en esa búsqueda de lograr ser la sociedad soñada. Entonces, por eso, digamos lo que inconscientemente aceptamos todos estos castigos, todos estos fallos, porque esa es la única vía para llegar a ello. O sea, son cosas que pasan, son accidentes, son errores que a la larga se van a poder arreglar. E incluso también
pasa al contrario, de que nos dejamos poner un ideal bajo esos grupos políticos, bajo sus mismos discursos de que, bueno, nosotros ofrecemos la posibilidad de alcanzar esa sociedad soñada, pero a nivel subjetivo, cada uno de ustedes, los que son parte del pueblo, de estos que nos están apoyando, deben asumir una parte de la responsabilidad para lograrlo. Y si no lo hacen, van a sufrir, porque ustedes han fallado, como pasaba con el niño que le falla a la madre en su ideal, ¿cierto? Y por eso merecen entonces ser castigados. Como les decía, pues estos partidos ofrecen que la sociedad justa, feliz, bla, 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 que serán los máximos proveedores que vienen a luchar por los que no vienen voz y a eliminar todo tipo de problemática, cuando en realidad se está a veces aumentando dicha problemática. Y no es tan sencillo, o sea, los colaboradores tienen que ser el pueblo, como les comentaba, y hay veces incluso los responsabilizan de ese sufrimiento, y ahí es donde nace la culpa de la sociedad. Es que ustedes son responsables de que estén sucediendo más violencia porque no se han unido a los partidos políticos o a aquellos ideales políticos que les ofrecen un mejor acompañamiento para llegar pues como a eso que queremos como sociedad. Y hay muchas situaciones, por decir, en Colombia donde esto continúa, lo vemos con los grupos armados, con los paramilitares, con las guerrillas, todos esos padecimientos, estas discusiones generadas por el partido y que incluso todavía sigue siendo lo que mencionábamos ahorita de la iglesia sigue a veces metiéndose ahí, generan esas situaciones precarias y degradantes y sin embargo no nos desvinculamos, como pasaba pues también con el ejemplo de la pareja maltratadora. Podríamos decir que hay una parte del texto de George Bataille también en la breve historia del erotismo que él comentaba de que históricamente la esclavitud, el trabajo, todas estas cosas que trajo estos trabajos forzados, estos aspectos degradantes eran necesarios para más adelante ver que fue gracias a ellos que hubo frutos en la industrialización, incluso en la traída de nuevos conocimientos, en el impulso de la economía, y allí está muchas veces la excusa también de los grupos políticos, es que es a través de allí que vamos a empezar a buscar la solución ante todas estas cosas, y después de tanto sufrimiento vamos por fin encontrar lo que tanto hemos estado buscando. E incluso pues les voy a leer aquí brevemente lo que él nos dice. Bataille nos dice, la riqueza industrial de la que goza el mundo contemporáneo es el resultado del trabajo milenario de las masas sometidas, de la desgraciada multitud que desde los tiempos neolíticos constituyeron los esclavos y los trabajadores. Entonces eso es como lo mismo que vemos actualmente. Y que todo sigue bajo esa excusa, somos esclavizados, somos ultrajados por un bien mayor, por ese ideal del otro social que está impuesto como si fuera propio, lo compartimos como un colectivo y así se lo hemos otorgado. El pueblo es el dominado, ellos son los dominantes y ese es el precio a pagar. ¿Qué pasa entonces con el masoquista cuando encuentra que de todas formas hay una imposibilidad de alcanzar ese ideal, ¿cierto? Que como ya vimos pasa de lo subjetivo fácilmente a lo colectivo y por ende a lo social. El masoquista entonces enloquece, ¿cierto? Él enloquece ante esa imposibilidad de objetivar el resto del goce que se le escapa del otro y que queda al interior de sí. Pero aquello que se escapa queda arrojado como basura, como un objeto de desecho, donde el masoquista, que eso se los mencioné ahorita, anteriormente, tiene la esperanza de recrearse en él, de volver a recuperarlo, ¿cierto? Volver a ubicarse en ese objeto que sí puede llegar a ser el ideal. Y volverlo como a integrar, ¿cierto? El problema es que este fin le es imposible pues al masoquista porque no puede encarnar esa función, no lo va a lograr. Y es allí donde también aparece lo que yo les mencionaba, que decía Freud, de por qué los considera como una superestructura. Él va a volver a intentar y va a seguir recreándose y va incluso a reemplazar ese sufrimiento por otro para llegar a ese máximo ofrecimiento.
que es lo que muchas veces también hacen los pueblos en el apoyo pues como con estos partidos políticos. Pues bueno, sigámosles ofreciendo apoyo, sigámosles ofreciendo impunidad, porque muchas veces es el mismo pueblo quien defiende a los que yo llamaría como sus castigadores, porque en algún momento van a encontrar eso que se les ha perdido. Entonces, yo para concluir, como les mencionaba, pues encontré ese círculo vicioso, ¿cierto? Sea como sociedad masoquista, sea como objeto, pero seguimos encontrando diferentes padecimientos, ¿cierto? Que vamos a continuar aceptando como una especie de ganancia para expiarnos en algún momento o lograr la idealización. Y cierro con la siguiente frase de Elizabeth Ruinesco, que es como, quiero también dejarla como una parte de una reflexión de lo que hemos traído hoy. Una sociedad que profesa semejante culto a la transparencia, la vigilancia y la evaluación de su parte maldita es una sociedad perversa. Aquí hago una intervención porque tengamos en cuenta que incluso muchas veces la sociedad, aparte de humillarnos y denigrarnos, también busca censurarnos y que con la influencia de la iglesia quieren que siempre seamos seres puros. De ahí también deviene pues como el nacimiento de la culpa y desde la parte social. No obstante, y ahí radica la paradoja, gracias a esta transparencia erigida por los medios audiovisuales e imperativo categórico, los estados democráticos apenas pueden ocultar ya sus prácticas bárbaras, vergonzosas, perversas, generadoras de culpas, sufrimientos y padecimientos, la fuente del goce para el masoquismo. Listo, Pau, muchas gracias. Yo voy a un poco comentar eso que dice al final. Voy a hacer la última recomendación. Voy a tratar de afinarla acá. Es un texto que se llama Tocando el Sentimiento, de una autora que se llama Ed Sedgwick. Y bueno, lo traigo a colación justamente porque al final de las investigaciones sucede algo similar. Y es que nos encontramos como con una especie de círculos o de espirales, ¿cierto? Que en este caso Pablo nombra como un círculo vicioso. En mi caso no diría que es un círculo vicioso, sino que es como más bien como esta figura del Ouroboros, ¿cierto? Que es una serpiente que está en círculo y se muerde a sí misma la cola, se devora a sí misma. Me parece que es una figura más atinada en el caso pues del sadismo. Y este texto de Tocando el Sentimiento de Sedgwick, pues habla sobre todo de estética, de estética en los términos de un movimiento que se dio a principios de milenio, que se llama el giro afectivo, pero que hace algunos años ha tomado un poquito más de fuerza. Creo yo que ha tomado fuerza en su estado ya agónico para dar las últimas patadas, o quién sabe si para levantarse del todo, pero que nos propone justamente toda una lógica de ir más allá de lo racional, más allá de lo intelectual, y comprender lo afectivo como una instancia más presente en la experiencia humana que lo racional. Y en el caso de Sedgwick nos propone que cuando tengamos una experiencia estética, cuando miremos a un objeto, que todos los objetos, sean humanos, lugares, obras de arte, situaciones, nos generan una experiencia estética, en tanto que una experiencia estética es todo lo que se da a través de los órganos de los sentidos, nos dice que la miremos bajo la sospecha de lo que se nos propone. Y eso me parece fundamental acá, porque, por ejemplo, pues claro, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos revisar textos de autores y autoras que han trabajado el tema desde una revisión del pasado. Nosotros siempre hacemos una revisión sobre lo muerto, ¿verdad? Nosotros siempre estamos, de alguna manera, trabajando como con fósiles. Y entonces, en esa medida, la invitación que les hago de parte de la señora Ed Sedgwick es a que siempre miremos bajo la lupa de la sospecha, como todos esos significados o resultados que alguien nos propone o que nosotros mismos proponemos. En esa medida, a mí lo que se me ocurrió al final fue voltear todo el discurso, ¿cierto?, en cuanto al sádico como un sujeto de lo público y unos privilegios, porque me doy cuenta que a la hora de la verdad el sádico mantiene los privilegios en tanto que se mantenga en lo privado, y al contrario de lo que dije en todo el resto del texto, o al menos digamos desde la mitad hacia el final,
de la sodomía como un mecanismo de diálogo frente a lo público, pues lo sigue siendo, pero de alguna manera es lo que mantiene y lo que podría seguir manteniendo los límites claros. Entonces, creo que esta conclusión responde un poco a la pregunta de Juliana de si es posible y unos cómo, pero también la hago pues por fuera de lo que voy a leer, porque voy a terminar ya pues mi intervención leyendo algo de lo que escribí. Pero en síntesis, lo que planteé aquí es que si queremos al menos empezar a tener una solución a estas dinámicas que generan tanto malestar, acudamos a la palabra, que es básico, ¿no? Al tema del consentimiento, y que eso rebase, pues, que vaya más allá de lo sexual, ¿cierto? Más allá de lo netamente erótico y corporal, aunque en el fondo sabemos que pues todo es cuerpo, pero en todas las relaciones el tema del consentimiento es importante. Y ya en esto que leo vamos a ver un poco por qué. Finalmente, quisiera proponer la sodomía no como una hermana menor del sadismo, sino como una manifestación independiente y alterna que no busca poder, sino producción de placer y resistencia sociopolítica. Y digo producción y no reproducción, porque no se trata de repetir las tragedias familiares como la de Nerón, sino de desprenderse justamente de los relatos y mandatos sociales. La sodomía es incluso, si se la mira en la más amplia de sus acepciones, un mecanismo para para reducir la potencia sádica de nuestra especie. Cuando el sodomita que se masturba, que se emparenta con no engendran vida, cuando reemplaza al cuerpo como el instrumento y a la fantasía le quita al sádico el privilegio de verlo arder en nombre de un credo o una política de Estado. La pareja de sodomitas que crean las reglas de su juego anulan la posibilidad de que una de las partes, la sádica, juegue a su juego favorito sola. Porque el sodomita hoy puede hasta vanagloriarse de su sexualidad en público y denunciar si es necesario, o si tiene la capacidad. Al sádico, que siempre será relegado a lo íntimo, donde puede hacer los incendios y sacrificios que le vengan en gana, porque una vez fuera de allí, pierde la libertad de la que ha gozado. Ningún sádico en la historia ha sido defendido por sus actos sádicos. Los sodomitas, en cambio, cada vez se vuelven más un ícono de la liberación del cuerpo y del devenir humano. Entonces, esa es la idea, como que aprovechemos este momento que nos tocó. O sea, el momento histórico que nos tocó tiene muchas desventajas y muchos oprobios, pero si alguna libertad tenemos es la libertad de dialogar con el otro. Es decir, claro, el mito de la generación es tenaz porque nos mete en una falacia de que somos una sociedad que tiene todas las posibilidades. Sabemos que no, sabemos que hay personas, no solamente adultos mayores o nuestros papás, hay gente de nuestras mismas edades, incluso más joven, para la que todos estos temas siguen siendo algo obsceno, algo indebido, ¿cierto? Algo perverso. Pero los que hayamos, por fortuna, logrado superar ese marco, pues creo que la solución siempre es el diálogo y el consentimiento, y que cuando sepamos que algo dentro de las estructuras se está convirtiendo en algo de sometimiento, pues dialoguemos y nos libremos de eso. Nada más esta semana alguien me compartía una situación laboral, y es una situación laboral que creo por la que hemos pasado varias personas, y es que tenemos que hacer algo con una comunidad que no quiere, pero entonces el mandato que nos da la institución es que les obliguemos, ¿cierto? Y entonces ya estamos tan acostumbrados a eso que nos da miedo poner en diálogo y evidenciar que hay un abuso por parte de esa institución, que hay una violencia por parte de esa institución, que el obligar a otros y someter a otro no va a producir nada positivo ni nada constructivo, ¿cierto? Aunque creamos que, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, psicólogas, sociólogos, en fin, los que trabajamos con las comunidades, toda intervención va a ser positiva, pero si ellos y ellas no quieren, si los estamos obligando, si los estamos agotando, entonces estamos desperdiciando, creo yo, la posibilidad de ser una sociedad que dialoga, ¿sí? Y en vez de ser una sociedad que apuesta a explorar otras formas del placer, somos una sociedad que está todavía un poco encasillada en mantener a las personas privilegiadas y con poderes en el lugar de quien somete. Y mientras eso suceda, o sea, mientras que los que estamos en una capacidad de dialogar no nos atrevamos y justamente nos ubiquemos en un lugar, yo diría que de un pseudo masoquista, porque puede que no suframos, pero hacemos sufrir a otros, o sea, somos unos cómplices de esa relación
urobórica de mordernos la cola como especie y mordernos la cola como sociedad. Entonces eso es como la única, digamos que lo único que, frente a esa pregunta de qué se puede hacer y si es necesario, yo diría que sí es necesario, que nos salgamos de estas formas, de estas dinámicas, o sea, las luchas de poder y las dinámicas de poder siempre van a estar, pero podemos buscar otras, ¿sí? Es como lo que he hablado en otras ocasiones con el tema del concepto de patriarcado. El concepto de patriarcado tiene unas nociones mucho más hondas que no se reducen solamente a lo masculino y lo femenino, se traducen también en un tema de que estamos en un sistema patriarcal, en tanto que ese sistema se considera que nos provee todo, se pone en el lugar de un padre protector, pero también de un padre que exige, de un padre que nos dice cómo debemos ser y un padre que nos transfiere su ideal, ¿cierto? Entonces, esas dinámicas no van a dejar de existir. Estas dinámicas de hay alguien que somete y alguien que es sometido no van a desaparecer, pero creo que sí tenemos la posibilidad al menos de cambiar esas formas. Eso igual se está dando y pues de alguna manera es como decisión de cada quien si hace parte de eso o sencillamente se hace a un lado.